que van a tomar el bautismo en agua puedan venir y ir y ver este video en estos medios para que tengan cierta claridad en cuanto a el bautismo en agua. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hicimos una reseña de que no dice que lo bauticen en el nombre de 3 personas, dice singular, en el nombre, no plural, en los nombres. Así que la única forma que tú puedes hablar singular de 3 nombres o de 3 personas es cuando el nombre simplemente significa autoridad, con la autoridad, porque el Padre envía, el Hijo se encarna y muere por nosotros, y por virtud del Espíritu Santo de Dios presentó su sangre ante el Padre, que nos redime de todo pecado. Y en ese nombre, en esa plena acción de salvación, en colaboración, al igual que cuando creó al hombre y dijo hagamos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, pues hagamos la solución al problema. También es un dijo Dios singular con una expresión plural, y aquí lo vemos, bautizándolos en el nombre, no en los nombres. En el nombre significa bajo esa autoridad. En Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si te fijas que si tomas eso literalmente, pues estaría diciendo que en el nombre de Jesús tú tienes vida. Pero obviamente que no se refiere a la palabra con la cual María llamaba a ese niño todos los días Jesús y sus amigos y mientras crecía. No se refiere a eso, se refiere a lo que representa el nombre, la naturaleza, el trabajo que Dios hizo a través de esa persona que se encarnó. Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne en su nombre. También vemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 13, donde dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y ahí vemos cómo él utiliza bautizados en el nombre de. No se está refiriendo a que cuando lo sumergían al agua decían en el nombre de Pablo. Es en la autoridad. Somos bautizados en la autoridad, en la labor, en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. El contexto de estas ideas son ideas generales. No pretendía el Señor dar una fórmula. No estaba estableciendo el Señor una fórmula mecánica. Al igual que cuando dijo: cuando oréis, decid así. Nos dio un modelo, no nos dio algo para que recemos, repitamos. No. En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas son ideas generales. No son cosas específicas. Es igual que como dice Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Bueno, si te tomas, eso es una idea general. Hay otras cosas que están envueltas en su salvación, porque sabemos que los demonios creen, pero están perdidos. Hay mucha gente, personas que creen y están perdidos. Entonces tienes que ir a qué involucra ese creer, poner una confianza en el Señor. Tienes que creer, tienes que asentir, tienes que obedecer, tienes que ser fiel. Él le dijo luego: sé fiel
hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No le dijo, cree solamente y yo te daré la corona de la vida. Entonces la Biblia tenemos que tomarla dentro de un contexto amplio, y una sola palabra, una palabra de parte de Dios no es verdad. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. Y en el Salmo 139, versículo 17, vuelve y repite el Espíritu Santo, la suma de tu palabra es verdad. Y Satanás utiliza una palabra aislada en la tentación y le dice, tírate porque escrito está, y le da una palabra aislada. Y Jesús le da el contexto de la palabra y le dice, al Señor tu Dios no tentarás. Entonces, la estrategia del enemigo es darte una palabra. Tengo una palabra para ti. Y tú oyes todos estos falsos predicadores, y algunos no son falsos, simplemente son ignorantes, repitiendo lo que todo el mundo está repitiendo. No son hijos del diablo todos, algunos que sí saben lo que están haciendo y están comercializando, pero no todo el que está con eso es porque hijo del diablo, sino que no se han detenido a estudiar la palabra. Y te voy a dar, Señor, una palabra. Bueno, a mí no me des una palabra, tienes que darme la palabra. La suma de la palabra es verdad, porque una palabra aislada me puede decir, como lo dijo Lucifer a Jesús, tírate porque escrito está, tu pie no tropezará en piedra. Una palabra, le dio una palabra y lo que le decía era verdad. Una palabra no solamente no es una verdad, es una trampa. Por eso la suma de la palabra, de tu palabra, es verdad. Tienes que ver el contexto. Cuando vemos el que creyera y fuere bautizado será salvo, sabemos por el caso de Simón, que ya lo tratamos, de que Simón creyó, dijo la oración, se bautizó en las aguas, era parte del ministerio, estaba al lado de Felipe el evangelista, y dice luego el apóstol San Pedro, por acción del Espíritu Santo en él, con el espíritu de discernimiento y palabra de conocimiento, nos dice la verdad de que ese hombre estaba perdido. Así que el agua no salva, hermanos. Usted es salvo, usted se bautiza porque ya está salvo, no para ser salvo. Igual que la circuncisión. Fíjate que Abraham fue amigo de Dios y recibió la promesa estando incircunciso. Y ese incircunciso recibió la promesa que en él serían benditas todas, en su simiente serían benditas toda la familia de la tierra. Y recibió ese pacto de la promesa estando bajo incircuncisión. Y porque halló gracia ante Dios, por eso fue entonces y cumplió con la circuncisión. ¿Vieron? No se circuncidó para que Dios le diera la bendición, se circuncidó porque Dios le había dado la bendición, porque es de la fe. Y así nosotros bautizamos no para que seas salvo, bautizamos porque eres salvo. Bien, hay que hacer esa aclaración. Hay personas que piensan, toman un versículo literal sin ver la suma de todo ello. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando en términos bastante generales, porque sabemos que hay que ser fiel aparte de creer. Sabemos que tienes que ser fiel, tienes que permanecer aparte de creer, porque cuando Pablo fue predicando, después se devolvió a las iglesias que había establecido y les dijo la necesidad de permanecer en la fe. Y cuando vemos que Jesús en el capítulo 5 de Mateo y en el capítulo 4 de Marcos y en el capítulo 8 de Lucas, que te bendiga, Marcos, nos enseña la parábola del sembrador, de que algunos, vemos 4 escenas donde los 4 creen. Es decir, pero solamente los que permanecen y dan fruto son los que entran en el reino. Entonces sabemos, por mirando otros versículos, sabemos que ese versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, es una generalización, no pretende decirlo todo. Por eso debemos de seguir buscando un poquito más adelante. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, después que dijo había venido el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Él le dijo, bautícese en el nombre. Ahora, allí se bautizaron miles de personas, y hay mucha gente que pretenden decir que toda esa gente se bautizaron ahí en esa ciudad. Usted sabe que ahí lo que hay es sequía. Y en un día en la ciudad, porque estaban en la ciudad, ahí mucha gente ha inventado que habían piletas, un montón de cosas que la Biblia no dice. Pero el apóstol Pablo dice que debemos aprender a no ir más allá de lo que está escrito. Ahí dice que bautícese cada uno en el nombre. No menciona agua, bautícese. ¿Ve? Pero vamos a ver qué significa eso, yendo un poquito más al contexto. Y recibirse el don del Espíritu Santo. Bueno, si fuera que cuando usted se moja y lo zambulle en el agua, usted recibiera el Espíritu Santo, viéramos que toda la gente cuando están siendo bautizada en el agua, subiendo quedarían bautizados con el Espíritu Santo, y eso no es lo que vemos. No vemos la manifestación visible de cuando una persona es bautizada. No, Señor. Hay algunos sí, casos aislados, pero vamos a seguir mirando un poquito más. Jesús no está estableciendo un orden, un ritual. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 15 dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Él no está hablando de un ritual, él está hablando más bien de que en el nombre, en la autoridad. Porque Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos, y predicar este evangelio. Bueno, entonces no deje que nadie le dé por la cabeza a usted que si tú no te has bautizado de tal forma o de X forma, tú no eres salvo. Eso es mentira, hijo, eso es mentira. El ladrón en la cruz se salvó y no fue bautizado. No fue bautizado. El Señor Jesús declaró libre de pecado a mucha gente sin decirle, ahora vete, bautízate. No le dijo, tu pecado te ha sido perdonado. El hombre que trajeron y lo bajaron por la azotea, el paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados después que vaya y te bautice. No, Señor, tus pecados te son perdonados. La sangre de Cristo es lo que quita el pecado. Si el bautismo quitara el pecado, entonces ¿para qué murió Cristo si ya Juan estaba bautizando? No, Señor. El bautismo es simplemente un simbolismo exterior de algo que ocurre primero en el interior. Nunca se ordena en la Biblia el ritual, ¿no? Ahora, fíjese, cuando la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado, ¿verdad? Nosotros automáticamente, la persona que le piensa que bautismo siempre se refiere a ir a que te bauticen y te sumerjan en el agua. Pero eso no es cierto. En la Biblia hay 3 tipos de bautismo en el Nuevo Testamento. Sabemos el del agua, que Juan bautizaba y los discípulos de Jesús bautizaban. Sabemos ese del agua, y ese ya no tenemos que ir otra vez sobre ese. Pero hay un segundo bautismo en el Nuevo Testamento, y es cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ven? Y vemos en Hechos capítulo 8 versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esta gente, creyentes en Cristo Jesús, creían que Él era el Mesías. Entonces viene y le expone más claramente. Entonces reciben el bautismo del Espíritu Santo a tipo capítulo 2 de Hechos, descendiendo el Consolador. Así que vemos que hay un bautismo en Espíritu Santo y hay un bautismo en aguas. Ya vemos 2 tipos de bautismo. Así que en el Nuevo Testamento, cuando usted oiga que dicen que hablan de bautismo, usted tiene que detenerse a ver de cuál, si es bautismo en agua o si es bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay un tercero. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bueno, ahí está hablando de que todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Entonces ahí vemos el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en el cuerpo de Cristo. Porque somos sumergidos
por inmersión en el cuerpo de Cristo y quedamos completamente cubiertos de Cristo y ascendemos en el Cristo resucitado, y lo que ahora vivimos lo vivimos en la vida del Hijo de Dios que nos salvó. ¿Ve? A eso se refiere ese bautismo tercero, porque dice Gálatas capítulo 3 versículo 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así como cuando usted lo bautizan en agua y está bajo el agua, está revestido, cubierto por el agua, usted no se ve, está sumergido. Ahora lo que se ve es el agua, usted está abajo. Así usted ha sido tomado y ha sido sumergido en el cuerpo de Cristo, y ahora usted está revestido de Cristo, como cuando una persona lo sumerge en el agua y está revestido de agua. Por eso es que ahora usted dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso usted puede ir y hablar con un Dios santo cuando usted ha hecho todo lo que ha hecho, yo he hecho todo lo que he hecho, y el Señor nos perdonó. ¿Por qué? Porque cuando el Padre nos ve, no nos ve a nosotros, porque estamos bautizados, sumergidos, cubiertos, completamente revestidos, para usar el término bíblico, de Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3 dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces la Biblia claramente habla de un bautismo en el cuerpo de Cristo. Ese sí que salva. Ese sí salva. Ese es el bautismo que salva. Porque el que creyera y fuere bautizado será salvo. El agua no salva, pero el bautismo en el cuerpo de Cristo sí salva. Porque te salva porque estás sumergido en Cristo, y ahora lo único que Dios ve es el Cristo que nunca pecó, y Dios te ve a ti santo, limpio y puro, y por eso puedes entrar al reino de los cielos, puedes ir al cielo, puedes hablar. Por eso los ángeles, porque cuando te ven, no te ven a ti, ven a Cristo. ¿Te estás dando cuenta? Pero el bautismo en agua no. Agua es agua, H2O, una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno. Eso es agua, agua es agua. El agua no quita pecado. Si el agua quitara pecado, entonces ¿para qué murió Cristo? Ahora, el ser sumergido en el cuerpo de Cristo, que en otras palabras es de que yo era culpable y la paga del pecado es muerte, entonces Él tomó mi lugar y yo tomé el lugar de Él, intercambiamos, ¿ve? Ahí está somos sumergidos, y Él va y muere en mi lugar. A eso se refiere. Eso está bien clarito ahí. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjate que hay mucha gente que quieren llevarte al Cristo nacido de María, el hombre de carne. Te quieren llevar al Cristo terrenal, te quieren llevar al judaísmo, a las raíces hebraicas, porque Jesús era judío. Pero la Biblia dice claramente que ya no lo conocemos según la carne. Ya Él no es según la carne, ahora es el Cristo resucitado. ¿Te das cuenta? Ya no es el Hijo de María, es el Dios eterno. Eso lo dice literalmente ahí, dice: mira, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, porque por ejemplo los apóstoles, Pedro, los que quedaron, ellos y mucha gente de los 120 que estaban ahí, habían conocido a Jesús según la carne, si lo habían visto físicamente. Pero a Cristo ya tú no estés buscando a Cristo físico, no. El Cristo resucitado ahora se ha cumplido, que por virtud del Espíritu Santo viene a nuestro corazón y está en todo lugar. El Cristo según la carne estaba en un solo sitio, no estaba en dos sitios al mismo tiempo. Estaba limitado según ese cuerpo carnal. Pero ese cuerpo carnal, Él dijo: destrúyalo, que yo voy a hacer uno nuevo. Y ellos lo mataron en la cruz del Calvario, y Él resucitó un cuerpo
diferente. Y le mostró que era el mismo cuerpo, pero era un cuerpo ahora en una dimensión muy diferente, eterno, que no muere jamás. Entonces vemos de que Cristo, hay bautismo en agua, hay bautismo en el Espíritu Santo y hay bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál salva? Bueno, para tú, el agua no salva. La sangre de Cristo sí salva. Bautizado en Cristo sí te salva. Cuando tú eres bautizado en el cuerpo de Cristo, tú eres salvo. Entonces viene el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces te bautizamos en las aguas. Ahora, la religión se enfoca más en el ritual exterior. Y están bautizando para mostrar una fila larga de que yo bautizo mucho y no tengo éxito. Pero volvemos otra vez a la parábola del sembrador, donde el Señor le dijo a los discípulos: no miren la multitud, capítulo 4 de Marcos, en el capítulo 8 de Lucas, en el capítulo 5 de Mateo. Ahí están, en esas tres instancias, donde una multitud muy grande, los discípulos vieron que el negocio estaba subiendo, entonces querían que Jesús modificara el mensaje. Él le dio la parábola del sembrador, donde él le muestra de que hay que mirar como Dios ve, no mirar hay una iglesia visible. Miren, la iglesia de Jesucristo es santa, está invencible, no está corrupta, ni está perdida, ni nada de eso. La iglesia de Cristo real es una iglesia invisible, que es la que Dios ve, porque Dios, cuando nos mira, ve el corazón y ve si tú estás de verdad en integridad con Él. Pero después hay una iglesia visible, que son todos los que vemos en un grupo. Pero entre ese grupo el Señor nos enseña que hay unos que son como la semilla que cae en el camino. Hay unos que son como la semilla que cae entre espinos. Hay unos que son como la semilla que cae en terreno pedregoso. Y hay unos que son como la semilla que cae en terreno bueno. ¿Ves? La forma de mirar. El Señor nos enseña en esa parábola cómo mirar como Dios mira. Y no según la carne. Porque ellos están mirando tú la carne. Así que no se deje manipular ni nada de eso, que tiene que ser bautizado en tal nombre, en aquello, tomando cosas fuera de contexto. Bien, entonces vimos ya sabemos del caso de Simón en el capítulo 8 de Hechos, que estaba bautizado pero no estaba salvo. Yo te digo una cosa, ese pastor de la cual la Biblia habla en Apocalipsis, que dice él que estaba muerto, de seguro que estaba bautizado. Es decir, que tú puedes estar bautizado y estar perdido. El bautismo en agua no garantiza nada. Lo que te garantiza salvación es bautizado en el cuerpo de Cristo, sellado con el Espíritu Santo, y porque eres salvo, bautízate. Pero si es bautizarte como bautizan los bebés o como bautizan a una persona involuntariamente, esa persona no tiene decisión por sí misma, lo están imponiendo una religión. Oye, qué bien está eso. Ok, vamos a leer en Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate, el perdón de pecado viene por la fe en Él. Ve que no puedes tomar un solo versículo de la Biblia y salir corriendo con eso. Si tú tomas el versículo de Juan 3:16, que eso es lo que está todo el mundo corriendo con eso, es una palabra. Y dijimos que una palabra de Dios, no es verdad, aunque sea una palabra de Dios, porque la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, una palabra aislada que cogen de lo que Dios dijo, pueden tomarte para perdición. Que eso es lo que el diablo hizo en el momento de la tentación. Otra instancia que quiero que ustedes tomen es ese versículo cuando viene Nicodemo y Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y entonces se van ahí a tratar de decir que tiene que ser agua de la tierra, que tiene que ser agua del río, que no puede ser una piscina. Pero mira, el agua es agua. Agua en el mar es agua. Agua en el río es agua. Y agua donde usted la tenga en el pelo es agua. Agua es agua, H2O. Eso no. Entonces comienzan a forzar las cosas ahí para tratar de esclavizarte con rituales. ¿Dónde dice la Biblia
que agua viva se refiere a que tiene que ser que venga de un manantial. Esos son inventos de tradiciones. Nosotros no andamos por tradiciones. Imagínate tú que si alguien se convierte, imagínate que un astronauta allá arriba, cuando fueron a la luna, ese hombre se hubiera convertido a Jesucristo allá arriba, al ver los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos, y ese hombre allá le dijera verdaderamente Jesucristo es el Rey, y se convirtiera allá en el astronauta y allá en la luna, no puede ser salvo hasta que no llegue aquí a la tierra y lo bauticemos con agua. Es una ridiculez, hermano. Eso es una cosa tremenda. Eso es querer esclavizar con religión y con rituales y con procedimientos y obligarte y meterte miedo. Estás perdido, y ahora que sabes estás perdido porque no están bautizados, y ven a bautizarte otra vez. Y usted ve esos grupos que llegan personas que ya son salvos, que tienen una relación con Dios, que Dios los ha sanado, que Dios ha tratado con su vida, que son amigos de Dios, que están inscritos en el libro de la vida, y ellos vienen y dicen, no, si tú no eres salvo, si tú no has sido bautizado de la forma que nosotros enseñamos. Eso es religión. No se deje manipular por eso. Hay 3 tipos de bautismo. Bautismo en agua, se hace porque has sido salvo. Bautismo en el cuerpo de Cristo, que es lo que te salva. Y bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que te capacita para trabajar. Nosotros vamos a bautizar en agua a personas que han dado testimonio y que sí vemos que son de que han sido salvos, porque vemos el testimonio que Dios ha dado a través de su vida. Como me dijo uno de ellos ayer, y dijo, oye, yo tenía miedo porque tú dijiste que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces yo tenía miedo porque yo no oía la voz de Dios. Yo dije, pero cuidado si yo no soy oveja. El pastor está ahí con las ovejas, pero también tiene un perro, y también están los mosquitos, y está el lobo, y está el buitre. A lo mejor yo soy un buitre, un lobo, un perro, pero yo no soy oveja porque yo no oigo la voz de Dios. Entonces ese hombre estaba pensando eso calladito. Entonces comenzó esta semana a buscar y orar, buscar la palabra, y vino con una sonrisa de lado a lado. Y dije, ya yo sé que yo soy oveja porque Dios me habló, o pude percibir que Dios me habló a través de la palabra. Y estaba tan contento, y yo me reía anoche, hasta en mi cama me reía pensando en eso. ¿Sí? Tú sabes que hay un testimonio interior. Esto no es religión, tú sabes bien, Dios es real y viene a tu corazón. Es verdad que lo creemos por fe. Usted cree y pone su confianza por fe, sin sentir nada, y simplemente cree en Jesucristo, y usted es salvo. Pero si usted fue salvo de verdad, va a llegar un punto en su relación con Dios y en su amistad con Dios, de que hay un yo te digo, tú me dices, de que tú ves la mano de Dios que interviene en tu vida. Es decir, yo ahora mismo no camino por una fe ciega, ¿sí? Yo tengo una evidencia en mi vida de la realidad de Cristo. ¿Entiendes? Es decir, yo no estoy esperando llegar al cielo para verle, para ver una cara. No, ya no es lo que conocemos según la carne, sino que lo conocemos ahora. Él está aquí en mi corazón. Tú sabes las veces que el Señor Jesús me ha ayudado, que yo sé que si no hubiera sido por Él, estuviera muerto, que si no hubiera sido por Él, no hubiera salido de ese problema. Tú no sabes, yo he visto la mano de Dios, cómo yo veo en mi vida, cómo el Señor nos ha preservado, cómo el Señor nos ha cuidado. Tú sabes las veces que yo he estado sentado y el Espíritu Santo me ha hablado, el Señor Jesús me ha dado, párate, haz esto, aquello, y cuando me paro y hago y llamo, investigo, me doy cuenta de que estamos pagando muchísimo dinero sin necesidad en tal o cual situación, y cuando voy y pregunto y digo, y me doy cuenta y lo descubro. ¿Cómo lo descubro? Y puedo corregir esa fuga de dinero en mi familia. Lo puedo hacer porque estaba sentado meditando en el Señor, y el Señor es galardonador de los que le buscan. Es una palabra bonita para decir que cuando tú te pones a pensar en Dios y le das un tiempo a Dios y a meditar en Dios y le dedicas tiempo al Señor, Dios te dedica tiempo a ti, y Él te ayuda en área, y ve que te estás cogiendo de bobo por allá y te dice, mira, estás cogiendo de bobo, párate. Es como algo que te habla adentro. Entonces Dios es real. Entonces hay que dejarse de esa pamplina de meter a Dios en un procedimiento. Esto no es religión. Nosotros no predicamos religión. Nosotros predicamos que tú te hagas amigo de Dios, reconciliados hoy con Dios. Igual que el apóstol Pablo, eso es lo que predicaba. Pablo predicaba que tú estabas perdido porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios,
pero ahora vino Cristo, y por su sangre nos limpia y nos restituye a todos. Entonces, no debemos de ser manipulados. Porque en Efesios capítulo 4 dice: un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. ¿Por qué ahí dice un solo bautismo? Y yo te digo a ti que en la Biblia hay 3 bautismos en el Nuevo Testamento. Bueno, porque él ahí está hablando en una forma general de que hay un solo bautismo realmente. Hay un solo bautismo porque cuando tú eres bautizado, eres salvo, eres bautizado en el cuerpo de Cristo. Es el bautismo que viene acompañado de un bautismo en el Espíritu Santo, y que tú entonces obedeces las instrucciones, y cuando tenga la oportunidad, pues entonces te bautizas en las aguas. Pero la parte de las aguas es porque ya tú fuiste salvo, ya tú eres amigo de Dios. Usted no invita a alguien a quedarse en su casa una semana de vacaciones para conocerle a un extraño. No, usted lo invita a su casa y le abre las puertas y le presta el carro y le da comida y hace lo que vaya a hacer con ellos, porque ya son amigos suyos. Hay que estar loco para coger a una persona sin conocerla así y darle la llave de tu carro y que entre a tu casa. Así no. ¿Ve? Entonces ya después que eres amigo, entonces eres bautizado. Amén. Así que no se deje manipular. Tenga cuidado con las personas que comienzan a